Ayer hablamos sobre qué. ¿Quién me quiere recordar de qué hablamos ayer, por favor? Nos daba ejemplos sobre accidentes de trabajo, si eran de seguridad y salud en el trabajo o si no lo eran. ¿Qué es lo importante ahí para que sea accidente o enfermedad laboral? Que sea en el sitio de trabajo y en horario laboral y bajo la orden del superior. Exacto. Sí, entonces recordemos para que sea un accidente laboral tiene que haber una relación laboral. Bueno, muchachos, entonces miren, el día de hoy vamos a hablar que tiene que ver pues con el sistema de gestión, con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a tocar un tema importante que son las responsabilidades legales. En este caso, pues, cuando yo hablo de responsabilidades legales, sí, eh, pues en toda empresa, sí, conocemos pues en caso de accidentes laborales, sí, hoy en día pues la legislación o la normatividad, sí, eh, se debe cumplir referente. Hoy en día, pues la normatividad o la legislación laboral, sí, pues impone a las empresas, los empresarios, la obligación de velar, pues, por la seguridad y salud de los trabajadores, pues, que se encuentran a su cargo. Y por esto, uno de los hechos, por decirlo así, como más temidos, ¿sí? Para todos los empresarios, ¿sí? Es que se produzca un accidente laboral dentro de su personal de la empresa, ¿sí? En ese accidente laboral, pues, trae unas consecuencias en Son Orlando. Trae unas consecuencias que ese accidente puede tener como para el trabajador por las posibles responsabilidades que se puedan derivar frente al propio, pues en este caso, a la propia empresa, ¿sí? Por eso es muy importante que pues en este caso, la alta dirección, ¿sí? Sepan cuáles son las consecuencias a las que se enfrenta y en qué casos se les puede exigir algún tipo de responsabilidad o algún tipo de responsabilidades, ¿sí? Es por eso que, pues, por ese motivo, pues, con carácter previo a analizar la responsabilidad de la empresa, del jefe, del empresario, de la alta dirección, desde los diferentes, pues, ámbitos jurídicos, ¿sí? A modo, por decir de ejemplo, que podemos mencionar el contenido, pues, en este caso, pues, de la ley 1562, ¿sí? Del 2012, pues donde me habla sobre que trabaja, pues la empresa debe velar por la seguridad seguridad y salud en el trabajo del trabajador, ¿sí? Promocionar, conservar y mejorar esas condiciones de trabajo, ¿sí? Y pues se puede llegar a concluir algo, ¿sí? Que en ese cumplimiento, pues, del deber de protección que tiene la empresa, ¿sí? En este caso, la alta gerencia, el gerente, ¿sí? Deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿sí? A su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. En el marco de esas responsabilidades, el gerente, ¿sí? O la empresa realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de una actividad preventiva, ¿sí? O sea, la prevención, ¿sí? En la empresa y pues también la adopción de medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es pues las actividades preventivas
¿sí? Que se desarrollen dentro de la empresa, ¿sí? Tener una adopción, ¿sí? Adoptar esas medidas necesarias para la protección de quién, de los trabajadores. Y pues miren que pues cuando hay un accidente de trabajo grave o un accidente mortal, pues se hace una investigación y ahí se busca pues cuál fue ese incumplimiento por parte del trabajador o por parte de la empresa, ¿sí? Y pues miren que la obligación del gerente o de la alta gerencia en este caso es una obligación de medios, ¿sí? Y no de resultados. O sea, es muy independiente, ¿sí? Que cuando ocurran accidentes laborales, ¿sí? Que tiene que velar por la salud de sus trabajadores es la empresa, ¿sí? Por ese motivo, pues, cuando hablamos de responsabilidades, ¿sí? Pues el empresario tiene que cumplir. ¿Y tiene que cumplir con qué? Con un sistema de gestión, ¿sí? Para poder evitar así, pues, en este caso, lesiones o enfermedades en su empresa, con sus trabajadores, ¿sí? Entonces, la importancia en este caso, pues, de controlar la correcta implementación, ¿sí? De esas medidas o controles frente a esos peligros o riesgos o esos incumplimientos por parte, pues, o sea, por ambos lados, puede ser por parte de trabajadores o por parte de la empresa, ¿sí? Y pues miren lo importante que es en la parte de pues, materia de prevención de riesgos laborales, ¿sí? El cumplimiento, ¿sí? De los empresarios y sus obligaciones frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Cuando hay incumplimiento, pues hay unas sanciones para el empresario o para el jefe o para la alta gerencia en este caso. Bueno, miren, entonces, pues desde un principio, como ustedes lo ven acá, hablamos de responsabilidad. Cuando en materia laboral, pues hablamos de culpa para determinar las posibles responsabilidades frente a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, ¿sí? En un accidente siempre podemos decir hay un culpable, ¿sí? Puede ser porque no utilizó los elementos de protección personal o porque yo no leí los elementos de protección personal. Recuerden que hay unos actos inseguros y unas condiciones inseguras, ¿sí? El exceso de confianza, la responsabilidad, entonces ahí entran factores personales y factores de trabajo. ¿Y eso en qué termina? En una lesión o un daño o un accidente de trabajo. Cuando hablamos de responsabilidad, sí, hablamos de la culpa, en este caso, pues, la conducta contraria a la que debería haberse observado, o sea, violar un deber de cuidado, bien sea por torpeza, por negligencia, por ignorancia o por imprevención, ¿sí? Entonces la responsabilidad se da en una persona y dependiendo del cargo, el oficio que desempeñe, puede ser laboral, penal, civil, administrativa y disciplinaria. Entonces, por eso dentro de las obligaciones de la empresa es velar por la salud del trabajador, ¿sí? Y dentro de las obligaciones del trabajador, pues el cuidado íntegro de su bienestar físico, mental y social, informar peligros y riesgos que se puedan presentar dentro de su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa, ¿sí? Cuando hay incumplimiento.